Bueno, primero presentarme, mi nombre es Cristóbal. Eh, Estoy muy contento también de estar aquí presentándole este proyecto que, bueno, nos ha significado mucho tiempo de, de buscar cosas, pero también de darme un poco de vuelta en mí mismo. La verdad es que me ha costado bastante sacarlo adelante acá con Profe Morales. Hemos andado Yo he tenido, bueno, tengo varios intereses. Desde un principio, para la tesis, para optar al título, tuve varios intereses. Eh, También soy de acá de la parte de Coquimbo, como Juan Carlos. La otra vez otro compañero también mencionaba que también es de acá. Entonces, en materias como de etnicidad me interesaban bastante, tenía gusto o intereses amplios, en el sentido, está el tema de los diaguitas, eh, que da para mucho también en la cuarta región en general. Pero en el minuto en el que estaba haciendo la tesis, o sea, tenía que diseñar el proyecto, estaba surgiendo justo el tema del reconocimiento por la ley indígena del pueblo chango. Mis aproximaciones a la costa, bueno, siempre vivo en la costa, pero nunca, no tengo relaciones directas con el trabajo en el mar, con, con las pescaderías, ¿cierto? Con todo lo que tenga que ver con ese tema, pero durante este tiempo me he estado ya familiarizando y por eso escogí, claro, por lógica, el del territorio, ¿cierto? Yo puse acá Chañaral de Aceituno, Coquimbo y Tongoy, pero nos damos cuenta que es un territorio bastante amplio, la verdad. Son bastante, es harta costa, y buscando los antecedentes, mis antecedentes generales del proyecto de tesis contienen principalmente los escritos de los cronistas a partir del siglo XX, del siglo XVI, ¿cierto? Cuando llega Vivar, después está Lizárraga, Alonso do Valle, Carvalho y Goyenechea, hasta llegar hasta casi a la colonia. Entonces reuní esos antecedentes donde se menciona, claro, los indios changos pescadores. A eso le sumé los estudios arqueológicos sobre los changos que se concentran principalmente en Taltal, en Paposo, que no cabe acá en el mapa, ¿cierto? Está un poco más al norte, y algunos de los trabajos arqueológicos principales que hay acá en Serena y Coquimbo. En general se remite a que los pescadores arqueológicos de los changos habitaron acá hace bastantes años. Está el complejo más antiguo, que es el de Guanaquero, que está al norte de Tongoy, un poquito más al norte, son 15 kilómetros. Hay piedras tacitas, líticas, etcétera. Todo una cuestión, un bagaje que nos permite, ¿cierto? Como comprobar que los changos provienen o hay una tradición relacionada a la actividad pesquera muy antigua. Y por otro lado nos encontramos, ¿cierto?, con esto que mencionaba recién de los cronistas, que mencionan que Tongoy, voy a enfocarme ya aquí en Tongoy, hay muy buen clima en el fondo, había vegetación, leña, todas estas cuestiones que se encuentran antes de ingresar al desierto de Atacama. Entonces, igual quiero recalcar esa importancia que estamos como territorialmente en la entrada de Epo, en la entrada del desierto. Y bueno, Tongoy tiene sus orígenes. eh, Hay gente que dice que, bueno, hay, hay orígenes del nombre por parte de los mapuches, ¿cierto? Del Mapudungún, que se refiere al golpe tras golpe del martillo, porque al golpe tras golpe del martillo. Y por otro lado, hay referencia quechua sobre qué significa una taza, un plato redondo. Entonces hay cuestión de cada uno, hay gente que prefiere el término quechua haciéndose referencia a esta parte que está acá, que si la ven, ¿cierto? Es la playa grande de Tongoy. Como principales hitos geográficos, ahora ya estoy centrado aquí, eh, está la playa grande, ¿cierto? Hay más o menos unos 4 humedales. Esta que se ve acá es la península de Tongoy, donde estamos ahora. Esta es la playa chica y hacia acá está Guanaquero. Y esta es la punta de Lengua de Vaca. Todo esto es como lo que a mí me gustaría definir como área de estudio, un poco a diferencia de la muestra del trabajo de Vicente,
como mencionaba el profe, Vicente tiene mucho, mucho registro, ¿cierto? Mucho, mucho de todo. Yo, por otro lado, estoy como recién empezando en ese sentido, este trabajo, esta exposición que yo le estoy mostrando ahora tiene bastante de preliminar, porque en un principio nos dimos cuenta que construcción, no, congrios y balsas de lobo, costera de los changos es un tema bastante amplio que se puede abordar desde muchos lados y nos dejaría como ahí mismo, pues. Entonces, porque es mucho trabajo que hacer y pensando que esto se tiene que hacer en un año, ¿cierto? Tenemos que enfocarlo. Entonces, en este momento estamos en el trabajo de ir achicando el área e ir definiendo objetos más concretos, porque el objetivo general de mi proyecto, que sería caracterizar la identidad costera de los changos, es un objetivo que la verdad no se puede cumplir en un año y no sé en cuántos años se podrán cumplir. Y por otro lado, el tema de la emergencia étnica de los changos y la revitalización de la identidad changa, también es un tema bastante complejo que anteriormente, se lo mencionaba también al profe Mora el otro día, comentaba anteriormente el profesor Nicolás Richard, el tema de la revitalización étnica y todo este tema medio político, se escapa un poco de nuestro objetivo como antropólogos y tira más para el tema de las ciencias políticas, como que recuerdo mucho ese comentario que él me hizo la última vez que tuve que presentar el proyecto. Entonces, por eso me fui, y en lo que estoy ahora es un poco achicando el área y quiero irme hacia el lado ya como de las prácticas concretas con los pescadores. Aquí en Tongoy se practica, bueno, la pesca es de hace mucho tiempo, entonces, por eso, que como antecedente, igual quisiera como hablar un poco que Tongoy fue un puerto minero, estuvo asociado al pique minero de Tamaya, que está por aquí, que es un antiguo pique indígena de los Dieguitas, de ahí proviene, y que en el siglo XIX, un famoso habitante, renombrado habitante de Tongoy, eh, José Tomás Urmeneta, que es un poblador que se hizo rico, compra todo así, compra la península de Tongoy, compra después el pique de Tamaya, y él es el encargado de fundar esta red de tren que conecta Tongoy con Ovalle. Entonces yo creo que este antecedente igual es súper importante porque nos transporta al pasado minero que tuvo Tongoy y a la importancia que tuvo en general como puerto. La fundición fue totalmente desmantelada después de la caída del auge minero, cuprífero, y hoy día ya no quedan vestigios materiales de la fundición. Aquí, cierto, se ve Tongoy más o menos, que es la parte de la isla, que es la península, para acá se le dice la isla. Entonces, igual también es un antecedente importante la cantidad de población que estuvo asociada a la actividad minera y también cómo se articuló la pesca con la minería, porque en el fondo la pesca constituye un elemento importante para alimentar las faenas mineras. Entonces, luego de este auge, el tren también se desmantela alrededor de 1930, ya en 1950 lo que quedaba, y Tongoy pasa totalmente a un cambio productivo, a nivel productivo, una reconversión laboral. Con lo que les comentaba recién, José Tomás Urmeneta como que dejó todo, o sea, invirtió también mucho, se le reconoce mucho eso, de que fundó la escuela, de que estaba la iglesia, las calles, el comercio. Y luego de la caída, Tongoy pierde su calidad de comuna y pasa a pertenecer de nuevo a la Municipalidad de Valle y después se pasa a Coquimbo. Entonces ocurre un gran movimiento de gente que deja a Tongoy casi pelado. Ya hoy día cuenta con 5.000 habitantes, 5.500 habitantes, y cabe mencionar que en verano se duplica, se triplica esa cantidad de gente, esa demografía, esa densidad demográfica, por la llegada de los turistas. Hasta este minuto los pescadores ocupan aparejos de pesca
muy antiguo, a punto de vista de nosotros. Nos referimos al bote de remo, de madera, a las redes de lienza, que eran muy pesadas, y al tema de las grúas, por ejemplo. Y es por eso que luego de los 60 ocurre un cambio, ocurren transformaciones como mínimas que se transforman en grandes cambios, así como a nivel productivo de los pescadores. Entonces, es otro antecedente importante que tengo a considerar ahora para integrar al proyecto, puesto que después del 64, del gobierno de Frei Montalva, comienzan a llegar nuevas tecnologías referidas a la pesca, que tienen que ver con redes de nylon, que son mucho más delgadas, motores fuera de borda, pensando en que los pescadores tenían que salir antiguamente con bota remo y las lienzas y las redes de lienza, tenían que salir a las 4 de la tarde a remo, llegaban al fondo a calar las redes, tenían que pasar la noche allá y después se venían. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista del trabajo que radica la fuerza bruta, es bastante importante. Como compensación en ese minuto se da un fenómeno que también me sale acá en Tongoy, que es relevante, que es el tema de la pesca con dinamita, que se pescó mucho con dinamita. Hubo, bueno, eso tiene dos problemas principales, para no apartarme de lo que voy yo, que en el fondo era la destrucción del fondo marino, ¿cierto? Porque los pescadores en el fondo eh, recogían pocos peces en comparación a todos los a todos los que morían, o sea, a todos los que mataban con la dinamita. Y el otro era la peligrosidad inminente de ocupar explosivos. Eh, Acá hay mucha historia en Tongoy acerca de gente que perdió las extremidades, gente que falleció. Y otro hito importante de este periodo es la formación de la primera cooperativa de pescadores de Tongoy. Esta fue una organización principalmente atacada por la dictadura. Hubo persecución de muchos pescadores asociados a la dirigencia, también que estaban vinculados con el Partido Comunista, y hasta que ahora en 1990 ocurre un fenómeno que termina por desarticular las asociaciones de pescadores acá en Tongoy, que es que durante los 90, ¿cierto? Ocurre un incentivo por parte de las autoridades y de los científicos también por promover la educación sobre acuicultura, especialmente en el recurso del ostión, en el cultivo del ostión, que hoy día ya es muy famoso, ¿cierto? Hay comerciales donde sale, no sé, pues el del gato, el del vino de gato, ¿cierto? Donde sale el Coco Legrand con el Stefan Kramer y dicen, empiecen a rememorar todo esto, todos estos productos alimenticios que tienen que ver con la identidad de los pueblos de Chile. Entonces sale, ¿cierto? El ostión de Tongoy. Pero ¿qué es lo importante en esto? Que se termina con la privatización de áreas de manejo de los ostiones. Todo esto en paralelo a la actividad pesquera general, porque pesca con red, con espineles y con peces objetivos que son como la albacora, la palometa, el jurel, el congrio. Entonces, lo que yo me doy cuenta ahora, que también es un antecedente que creo que es importante, que es la desarticulación, porque se privatizan las áreas de manejo y algunos pescadores, personas naturales, empiezan a vender estas áreas de manejo a empresas privadas. Entonces, ocurre que se empiezan a enfrentar los mismos pescadores entre ellos porque no es sustentable, porque en el fondo las empresas acaparan muchas áreas de manejo al contrario de los pescadores que tienen poquitas. Entonces, igual es un tema importante y es un tema contingente que se habla ahora en Tongoy. Pero ya entrando al tema, bueno, esto es como una parte del auge turístico que tuvo acá Tongoy, que tiene como balneario, porque eso es lo otro importante que dice, por ejemplo, Milton Godoy, un historiador, que es que los puertos mineros después de la caída del auge del cobre, eh, cambian su identidad por la de los balnearios. Entonces, eso es algo que un poquito ejemplifica o expresa lo que pasa acá en Tongoy. Ya como para ir cerrando igual, eh,
para presentar más o menos lo que estoy ahora. Hay algo con el congrio que viene presente, como ya lo mencionaba antes, desde los cronistas, desde la prehistoria, de la arqueología, de la historia colonial, eh, que nos lleva a que la pesca del congrio es una actividad, puede ser considerada como una actividad específica de los pescadores del norte de Chile, los cuales también tienen o poseen como una tradición pesquera antigua, pues autores como Rodolfo Contreras refieren a que los changos, o sea, los pescadores artesanales actuales, también continúan, tienen una continuidad con las pescas que se realizaban 9.000 años atrás. En ese sentido, el congrio como especie, bueno, aquí proviene del latín, ¿cierto? Esto es una categoría que se le da eh, que se le dice congrio en el Mediterráneo, pero en el fondo, hoy día nosotros, el congrio que conocemos viene del pensamiento que tenían los cronistas sobre el congrio del Mediterráneo, pues, que hace referencia, claro, a un pez de tipo como serpiente, como parecido a las anguilas, que tiene carne blanca y que se seca, que eso es muy importante también. El secado del congrio en España también es muy famoso. Creo que igual hay han habido ciertas noticias que quieren patrimonializar el congrio seco porque ya es un poco cotizado. Pero en el fondo el congrio viene como categoría de Europa acá a insertarse a lo que nosotros, a donde estamos nosotros, ¿cierto? Eh, y que a finales de la colonia hubo un complejo interés por fomentar su industria. Esto viene de mano de las cartas de Ambrosio Higgins con la gente de allá de Tal, ¿cierto? Esto, bueno, esto lo estudia Contreras y Núñez, eh, donde Ambrosio Higgins estaba súper interesado en fomentar la industria del congrio, de darle trabajo a los changos pescadores. De hecho, Ambrosio Higgins se refiere varias veces a los changos. Y eh, después de este periodo, en el siglo XIX, existen naturalistas como Claudio Gay, Filippi, que se mencionan al Congrio, y Delfín, ¿cierto? Que este autor que está acá, que es un poco discípulo de Filippi, que hace un estudio detallado del Congrio en 1903, donde acá ocurre esta como anónimo, ¿cierto? Esta persona como adscribe a los changos a que se dedican a pescar el congrio, específicamente el congrio, y que hacen un comercio extendido de esto. Ahora bien, en temas como taxonómicos, el congrio se encuentra en todo el Pacífico, hay más o menos 3 especies de congrio, el más popular es el colorado, y al que me refiero yo es al congrio colorado. Estos se pescan con espineles, bueno, eso lo voy a ver ahora después, pero es un pez nocturno en el fondo, es agresivo, es porque es carnívoro, tiene como la piel viscosa, como que es difícil sería como atrapar con las manos, como que se resbala, se alimenta de crustáceos y su periodo de desove es durante julio-octubre. Pueden medir hasta 1,5 metros. Pero aquí hay algo que quería hacer mención, y un poco como, igual como para ir cerrando, bueno, empezando a ir cerrando, pero son las reflexiones que hace Ballester eh, en general sobre su perspectiva acerca de las poblaciones costeras en el norte de Chile, y acerca de lo que él menciona sobre cómo deberíamos nosotros como antropólogos abordar el tema de las relaciones entre los humanos y las especies. Entonces, ahí la pista que un poco nos da Ballester por las revisiones bibliográficas que él hace, es que en el fondo, entre el humano y el congrio, hay un mediador que siempre es la técnica. En ese sentido, no tenemos mucho que hacer, eh, estudiar, o sea, me refiero a estudiar el congrio desde fuera, pues, o sea, desde su taxonomía, desde que dice Ballester, ¿cierto? Desde o sea, la taxonomía, de saber de cómo es el congrio como especie, como medio biológico, sino que al contrario, deberíamos centrarnos en las relaciones sociales en las esferas sociales
que rodean este fenómeno de la pesca. En ese sentido, como un poco resultados preliminares, las técnicas de captura son principalmente con la pesca con espinel, que son lienzas de nylon con varios anzuelos que se tienden durante las noches y se recogen en las mañanas. Y la otra técnica de captura, que la segunda, es el buceo. Y en el buceo he logrado identificar que la principal técnica es con el gancho, es decir, que baja el buzo al fondo, busca el congrio en la cueva y lo saca con un gancho desde la boca, así como bien, tiene bastante agilidad esa técnica. Entonces también habría que a andar en eso. Y algo que me han mencionado, pero solamente me lo mencionaron, así como lo he escuchado de viejos sabios igual, antiguos de acá de Tongoy, que ahora lo que se está haciendo también, una técnica nueva, es capturarlos con jaulas. Pero con eso no tengo mucha información que les pueda, que pueda exponer en este minuto. La temporada de la pesca del congrio es todo el año y se pesca principalmente con jurel, que es como un pescado en el fondo como barato para, para tener como carnada, y la jibia, y esto otro, y pueden ser más tipo de carnada. Otra técnica que me quería referir y que no está muy presente hoy día, que, que es la técnica de conservación. Porque antiguamente, claro, no habían refrigeradores y con todo lo que se pescaba se tenía que hacer y de repente no se lograba hacer circular todo el pescado. Entonces ocurría una técnica que la verdad es muy ingeniosa y que también está presente en el tema de la arqueología, está muy también estudiado en las redes de intercambio que poseían las poblaciones de la costa con las del interior, que es la producción del charquecillo. Con el profesor Morales conversábamos la otra vez que al congrio se le refería como a cualquier pescado que haya sido secado, como que todos los pescados secos eran congrios. Y yo por el trabajo de campo he logrado identificar que las principales, eh, que hace poco, o sea, hasta antes que los refrigeradores o los sistemas de refrigeración acabaron con la producción del charqui a nivel doméstico, eh, que las especies que eran como objetivo para hacer charqui al final eran especies que no eran muy consumidas como por la gente, como por el público en general, porque son estas especies más raras que se le llaman, que tienen referencia al toyo, que son los tiburones, el peje sapo, el angelote, cosas que son pescados que para su consumo necesitan una preparación anterior, pues, en el fondo se dejan desaguando con vinagre, con cosas que sabe la gente antigua. Pero una cuestión que cobra importancia en el fondo es lo que menciona Van Kessel en su diccionario de la pesca en Chile, que él refiere a que la técnica de elaboración del pescado seco tiene que ver con una industria totalmente changa. Después este alimento se transforma en mercancía para el intercambio. Entonces, por eso igual hace sentido que Ambrosio Higgins o a finales de la colonia hayan querido fomentar esta industria, porque estamos hablando, bueno, de un tiempo mucho más lejano donde ni se pensaba en los refrigeradores, pero acá en Tongoy los refrigeradores empezaron a llegar en los 60, justamente cuando llegó la luz, cuando llegó el agua. Tongoy también era un pueblo donde anteriormente había mucha pobreza, ¿cierto? Eh, pero al contrario, poseían una bahía con un fondo riquísimo, había mucha abundancia. Cuando uno habla con los más antiguos, eh, esa concepción del territorio es generalizada. O sea, antes se aludía mucho a que ahora se alude mucho a que antes había mucha abundancia y que tú salías y estaba ahí al lado de la roca y estaba lleno de lapas, fiures, mariscos, jaiba, de todo. Entonces, por otro lado, lo que nos dice Baxter sobre el pescado seco es que esto le permitió al aparato colonial centrar toda la mano de obra en la minería. Y también, bueno, mencionar que el pescado seco de aquí y todo lo que se producía acá en Tongoy cuando era puerto importante en el fondo, antes de la caída, se importaban muchos productos a través de los vapores caleteros que le llamaban, que transportaban mercancías, personas. Ahí va el pescado seco, iban
las cosas de Ovalle, la agricultura, así, todos los vegetales, queso, lana. Y, y eso nos refiere a que la técnica de pescado seco hay dos técnicas de pescado para secar el pescado que puedo identificar, que refieren a la técnica de las tendales. Bueno, ambos necesitaban sal, y la sal era extraída de las salinas. No por casualidad aquí en Tongoy hay dos humedales que se llaman las salinas, que también tienen que ver con formaciones artificiales que hizo la gente para sacar la sal, o sea, para la sal, para esta actividad principalmente, porque la sal fina para la mesa venía de otro lado, de Ovalle. Entonces lo que he logrado recopilar hasta ahora es esta técnica de secado del congrio mediante tendales, y la otra técnica que no se tiene mucho registro, no he podido encontrar mucho registro, pero que también es muy mencionada, que es el secado en cajas de madera. En el fondo se secaba el pescado, o sea, se fileteaba el pescado, se le impregna sal, se le guardan las cajas, se pone una capa de papel como papel carafe, papel café, de diario, café casi, se vuelve a poner el filete y así, se va montando, se termina la caja y se le pone un peso que en ese tiempo se podían hacer rieles, me han contado que son rieles justamente de ferrocarril. Entonces, para concluir en el fondo este informe de avance, lo que a mí me ocurre aquí es, es que tengo que ir achicando el área y, y enfocarme ya en temas técnicos, que son cosas concretas, sobre la captura del congrio de los pescadores y los buzos de acá de Tongoy, que suelen ser también las mismas personas. Yo ya llevo acá, bueno, como mi estrategia en el fondo, para recopilar la información y para hacer el trabajo de tesis, es hacer un trabajo de campo etnográfico. Yo ya me vine acá a Tongoy, como que un poco me decidí, porque también tenía que tomar decisiones. Me decidí a venirme a Tongoy, ya llevo un mes acá, y puedo decir que después de 4 semanas como que recién me estoy como empezando a meter así como a ver lo que pasa, como cuáles son las cosas que pasan, como más en el sentido de decirlo así como más con la gente, pues como más de la relación con las personas, a propósito de todo el contexto que estamos viviendo de pandemia, de restricción de movilidad, de confianza en la gente igual, de hablar con personas que son desconocidas, que también representan un desafío para mí, en el sentido de cómo generas confianza en la gente para que no te vean como un extraño que anda ahí en cosas como que pueden ser perjudiciales para ellos. Tiene harto desafío por ese lado. Pero tiempo hay, entonces planeo, planeo eh, permanecer aquí en Tongoy durante este próximo tiempo, porque igual tengo un año, ya que ya va corriendo ya hace rato, pero me gustaría hacer harto eso de poner como en práctica el trabajo etnográfico en el campo como con una eh, estadía más prolongada, ¿cierto? Que me va a permitir un poco familiarizarme más con las personas, con el territorio, con el trabajo en la caleta, que también eso es otro tema, que desde el punto de vista del antropólogo, insertarse en caletas de pescadores también requiere un esfuerzo que es no menor, porque porque como que los pescadores, en el fondo, el grupo social de los pescadores es bien cerrado, o sea, como que en el fondo si tú llegáis, siempre te van a identificar como alguien que es externo, entonces también tiene harto que ver con eso de ganarse la confianza de la gente, demostrarle lo que uno está haciendo, de lograr con el tiempo quizás como poder acoplar proyectos, ojalá que poder sacar algo beneficioso también para ellos como retribución para la comunidad en general de Tongoy, que tiene harto de historia cultural y que también pasa por un momento más o menos complicado,
por el tema de la pandemia, porque Tongoy se nutre de lo que es el verano, del turismo, y es de lo que más se ha afectado. Sin mencionar una problemática que también es eminente, que es el desgaste de los fondos marinos, de la pérdida de la abundancia, eh, y de la tensión que eso va a producir en un futuro entre los mismos pescadores. Pero eso. Muchas gracias, Cristóbal.